Bueno, muchas gracias. Me toca platicarles un poco sobre el Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación y sobre la elaboración de inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero. No funciona. ¿Cómo? Sí, por favor, Alfonso, porque no funciona el… A ver. Ya. Ok. Los temas que voy a explicarles en esta exposición es primero lo que es el Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación PARRED, los antecedentes sobre la institucionalización un poco, sobre los datos de actividad. En este caso voy a explicarles un poco del Sistema Satelital de Monitoreo Forestal, un poco también del Sistema de Estimación de Biomasa y Carbono, que es el eje de interés en este curso, sobre los principales reportes elaborados, algunos compromisos de contabilidad de GI y sobre el inventario. Tenemos que el Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación, pues es precisamente eso que dice su nombre, sirve para medir, monitorear, reportar y verificar las emisiones de gases efecto invernadero por fuentes forestales, incluyendo deforestación y degradación forestal. Además, también contabilizamos lo que es las absorciones por los sumideros forestales. Todo esto se realiza a través de la estimación de la superficie forestal y sus variaciones a través del tiempo, es decir, el objeto del taller pasado para todos los que estuvieron, que es la obtención de los datos de actividad, qué tanto está cambiando la superficie forestal con respecto al tiempo. También el objeto de hoy, que es los acervos forestales de carbono, qué tanto almacén de carbono tienen por tipo de vegetación. Con esto nosotros tenemos un referente, una contabilidad de flujos de gas de efecto invernadero con los que nosotros podemos tener una contabilidad para la reducción de emisiones por deforestación y degradación. Y no solo eso, sino que el inventario también que se realiza también es capaz de obtener un inventario para el sector USCUS, que es el uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura. Todo esto está dentro del sector AFOLU, como les comentó Lucy hace rato. La única parte que no vemos nosotros de este sector AFOLU es sobre los procesos agrícolas y ganaderos. El Sistema Nacional de Monitoreo Forestal tiene 3 objetivos. El principal, o no el principal, pero sí, el primero es el evaluar el desempeño del país en mitigación de cambio climático. Es decir, nosotros tenemos que garantizar o que realizar los reportes necesarios para poder dar cumplimiento a los compromisos internacionales, en este caso la Sexta Comunicación Nacional, el reporte bianual y los compromisos nacionalmente determinados. Otro objetivo es el monitorear y evaluar la implementación de red, es decir, tener un nivel de referencia para poder realizar un monitoreo futuro, que tanto están contribuyendo las acciones con respecto al nivel de referencia. La otra es obtener información para el diseño, implementación y seguimiento de políticas, que tiene que ver con el primero, es decir, garantizar o medir todas aquellas actividades que se están desarrollando en el sector forestal y que puedan contribuir a la mitigación o la disminución de los gases de efecto invernadero. Como les decía, el sistema son 3 componentes principales: monitoreo, reporte y verificación. Por el momento vamos a enfocarnos a lo que es el monitoreo. Como les decía, para garantizar el monitoreo debemos de medir. ¿Qué debemos de medir? Debemos de medir de entrada primero lo que son los datos de actividad. Ese es objeto del taller pasado, qué tanto está cambiando la superficie forestal con respecto al tiempo. Después obtenemos factores de emisión, qué tanto almacén de carbono tienen esos tipos de vegetación o esos almacenes forestales, para poder obtener un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. Para obtener los datos de actividad utilizamos tanto las capas de INEGI, que fue lo que utilizamos en la Sexta Comunicación Nacional y en los procesos anteriores. Ahora estamos desarrollando lo que es el Sistema Satelital de Monitoreo Forestal, que pretende tener un mejor detalle con una menor temporalidad.
Por otro lado, el sistema de estimación de biomasa sin carbono, que esto es alimentado totalmente por el Inventario Nacional Forestal. Todo el Inventario Nacional Forestal está incluido en este sistema de estimación de biomasa y carbono, que es con el que nosotros obtenemos los factores de emisión, que es lo que van a estar viendo durante todo este taller. Por otro lado, nosotros debemos de garantizar que esos inventarios, esas estimaciones que nosotros realizamos, las documentemos y las metamos a las bases de datos de reporte que nos pide tanto el IPCC como algunas otras iniciativas internacionales, para tener ahora ya un inventario de flujos de carbono. Con estos reportes que nosotros obtenemos, como las comunicaciones nacionales, los niveles de referencia, el reporte bianual de actualización, se cumplen los compromisos internacionales para México. Además de que estos reportes tienen además de tener controles de calidad internos en la unidad técnica, también tienen controles de calidad cuando mandamos la sexta comunicación o los inventarios para reporte, tanto personal del INEC como revisores internacionales, tanto de FAO, de Banco Mundial. Todos estos revisando manuales, los sistemas, los procedimientos, de tal forma que tenemos un sistema de verificación efectivo. Es por eso que las siglas. Como parte de la institucionalización del Sistema Nacional de Monitoreo y Reporte, les menciono de inicio el proyecto de fortalecimiento del proceso de preparación para Red y Cooperación Sur, que fue el proyecto México-Noruega. De ahí se generó y se sentaron las bases para poder desarrollar un sistema nacional de monitoreo, reporte y verificación, para seguir con la fase de diseño y desarrollo en la que se implementó de 2011 a 2014, para después la segunda fase, que es en la que entramos ya como un proceso de institucionalización dentro de la gerencia del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal a partir de 2016 y 2017. Aquí les menciono en esta lámina, muy importante, cómo las comunicaciones nacionales, desde de la primera a la quinta comunicación, si vemos, antes se desarrollaba a través de consultorías que contrataba el INEC para poder desarrollar las comunicaciones nacionales. Ahora, como en esta parte de institucionalización, ahora ya se generan dentro de la unidad técnica especializada en monitoreo, reporte y verificación. Tenemos la sexta comunicación nacional y el reporte de primer bulo. Todo esto, toda esta institucionalización y todo este sistema ha sido parte de un cumplimiento también al marco legal. En primera, la Ley General de Cambio Climático, que está legalizando el desarrollo tanto de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. De ahí también se parte una estrategia nacional Red, que es también, ustedes me imagino que ya la conocen. También la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, donde a través de sus modificaciones también generó ya como parte en el estatuto de la CONAFOR, también mandató la creación de la Gerencia Nacional de Monitoreo Forestal, también mandató la creación del Sistema Nacional de Reporte y Verificación, para dar cumplimiento a todos los compromisos que se hicieron internacionalmente. De ahí se derivan también los programas especiales, tanto el de cambio climático, el programa de recursos naturales y el PRONAFOR, que son las estrategias de implementación de todas estas actividades, ¿no? Como les decía, dentro de la gerencia, nosotros como unidad técnica especializada en monitoreo, reporte y verificación, pertenecemos a la gerencia del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. Aquí les ponemos la estructura orgánica de esta gerencia, donde también se encuentran tanto la subgerencia de colecta de datos, los datos de la base de datos del Sistema Nacional de Monitoreo, la subgerencia de análisis y reporte, que a la vez están totalmente ligadas en comunicación con todo nuestro personal de la unidad técnica de monitoreo, reporte y verificación, y tenemos
total comunicación, porque por ejemplo, la colecta de datos del Sistema Nacional del Inventario Nacional Forestal, pues es nuestro insumo base para la creación, en este caso, de los factores de emisión de este curso. Bueno, voy un poco rapidito también por un poco el tiempo. En ese sentido, si recuerdan, hace un rato les mostraba que para la generación de los inventarios necesitamos tanto los datos de actividad como los factores de emisión. En el caso de los datos de actividad, se está impulsando el generar un proceso, una herramienta para producir cartografía con mejor detalle, y que tenga un análisis temporal para obtener cambios. Y este es el Sistema Nacional Satelital de Monitoreo Forestal. Los inventarios anteriores se realizaron con cartografía generada por INEGI. Nosotros sabemos que esta metodología también pues ha sido generada a nivel nacional, ¿no? Entonces nosotros tratamos de promocionar un mejor detalle sobre estos datos de actividad, y para eso estamos también probando algunas otras iniciativas para mejorar la exactitud de estos mapas. En este caso, les pongo el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. También se está haciendo una iniciativa para crear una malla de referencia para poder evaluar los cambios temporales, mejores métodos de medición de degradación, ¿sí? y los cambios a través del INEGI. Esto solamente para mostrarles un poco los detalles que se pretende desarrollar con este sistema. La cobertura pretende ser nacional a una escala 1 a 100,000, con unidad mínima para 1 hectárea, unas 32 clases temáticas y coberturas para estos años, y se pretende tener cada 2 años una actualización de este detalle. También la detección de cambios a través de este sistema, también con una cobertura nacional, con una escala 1 a 100,000, con una resolución temática de 17 categorías, y también a partir de la línea de referencia que se crean de los mapas de cobertura, también la actualización cada 2 años con respecto a los cambios. El otro insumo principal que tenemos nosotros en el sistema es el Inventario Nacional Forestal. Como nosotros sabemos, pues tiene la cobertura nacional, tiene ya en este momento ya tiene 2 ciclos completos del inventario. Cada año se muestrea un 20%, son 2.3 millones de árboles registrados. Con eso tenemos un cubrimiento con el que podemos abarcar todas las categorías de uso de suelo de uso de suelo forestal que tenemos. En ese sentido, este Inventario Nacional Forestal nos sirve para obtener todas las mediciones referentes al contenido de carbono en los sumideros que nos pide el IPCC, en este caso biomasa aérea, biomasa madera muerta, mantillo y hojarasca, biomasa raíces, materia orgánica de suelos. Todo esto sabemos tenemos tanto a nivel de observación, nivel sitio, nivel de estrato, para obtener valores a conglomerado, y eso todo se mete a un sistema de estimación de biomasa y carbono con el que se hace una estimación a nivel árbol con los datos del inventario nacional, a través de un árbol de decisiones de asociación de fórmulas alométricas por tipo de especie, por tipo de familia, por tipo de género, dependiendo de la base de datos que se tenga, y se obtienen los factores de emisión. De ahí esto me lo voy a pasar un poco rápido porque ya tengo el tiempo encima. Los reportes elaborados por el sistema, como les decía, en este momento lo principal es la sexta comunicación nacional, el segundo reporte bianual, que son la base para los compromisos internacionales. Algunos resultados de la sexta comunicación lo podemos ver aquí. Para el año 2015, por ejemplo, se resultó que el total de emisiones de gas de efecto invernadero en todos los sectores, tanto el sector energía, procesos, ganado, el sector tierra, los residuos, tienen una emisión de 703 millones de toneladas de CO2. Las absorciones de los gases de efecto invernadero son 169 millones. Todas estas absorciones principalmente asociadas a las absorciones del sector
forestal. ¿Sí? Con eso tenemos aquí que esas absorciones del sector USCUS, del sector del inventario del sector forestal, representan el 22% de las emisiones totales de México, es decir, absorben el 22% de todos los gases de efecto invernadero que se emiten. Es importante resaltar que a pesar de estos beneficios que se tiene con el sector forestal de absorber los gases de efecto invernadero, vemos que a pesar de todo tienden a disminuir esas absorciones, es decir, cada vez son un poco más bajas las absorciones. Y por el contrario, las emisiones también, la tendencia es un poco a incrementar. Eso quiere decir que nosotros debemos de tener una estrategia multisectorial para poder realizar acciones que puedan tanto disminuir las emisiones como aumentar las absorciones de CO2. Para eso se tiene diseñado a través de la Estrategia Nacional RED todo un instrumento político para poder realizar un enfoque de paisaje, de manejo de territorio que gire a un desarrollo rural sostenible. Tanto la ENARED como la ENAIPROS pretenden alimentar estas líneas que tienen que ver tanto con la disminución de emisiones como la absorción de CO2. Ajá. ¿Sí? Este es un poco de los resultados también que les mencionaba. El uso del suelo, si siguiera la tendencia como va hasta ahorita, tendríamos las emisiones del sector en 973 millones de toneladas. Sin embargo, México ha realizado un compromiso de disminuir 211 millones de toneladas al 2030. Para eso tenemos que tener una meta específica con estos instrumentos políticos que les mencioné, que es tanto la Estrategia Nacional RED como la estrategia de la ENAIPROS, se me fue el nombre largo. Ajá. Bueno, para todo eso les menciono que como base principal de nuestro sistema nuestro Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación son los inventarios nacionales, que de los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero nosotros tenemos la suficiente información para cumplir con los compromisos internacionales de las comunicaciones nacionales, reportes bianuales, y también para tener lo suficiente información para poder cumplir tanto con los niveles de referencia nacional como los niveles de referencia estatal, que son los objeto de este curso. Además, esto es la base también para desarrollar todas las demás iniciativas en cuanto a los temas de reducción de emisiones por deforestación y degradación. También es importante que todo esto que estamos desarrollando dentro del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal sea compartido con los demás participantes, con la demás gente. En este caso, desarrollo espacios de coordinación. Utilizamos los grupos técnicos MRB estatales para poder hacer esta transmisión de conocimientos, transmisión de tecnología a niveles subnacionales estatales. ¿Sí? Esto ya lo dijo Lucy. Para el desarrollo de inventarios de emisiones de gas de efecto invernadero, nosotros nos basamos en las guías del IPCC 2006 en el sector AFOLU, cumpliendo con estos 5 principios de confiabilidad. También esto lo mencionó un poco Lucy, muy rápido. Hay algunos países que no tienen suficientes datos o suficiente información para poder reportar. Sin embargo, hay métodos que se pueden utilizar para hacer este tipo de reportes que corresponden a los niveles en los que podemos reportar. El primer nivel es que tiene mucha incertidumbre porque utiliza factores de emisión por defecto, utiliza datos de actividad también por defecto, datos que tiene el IPCC ya compartidos, tiene un nivel de complejidad alto y un nivel de complejidad más bajo y costo alto. Obviamente, conforme vayamos avanzando en el reporte de estos niveles, se va complicando un poco la cosa. En el caso de México estamos en este nivel 2, donde ya tenemos factores de emisión específicos por país y por datos de actividad igualmente. Ajá. Estos son las 17 categorías que reportamos. Algunos ya los vieron anteriormente en el taller de datos de actividad, que son las categorías de reporte que nosotros utilizamos. También para reportar necesitamos utilizar dentro de
dentro del reporte, como lo mandatan las guías del IPCC, un método de diferencia de existencias, es decir, inventariamos lo que existe en una fecha y lo comparamos con lo que existe en otro tiempo. Y llegando a nosotros a este último dato, tener los datos de actividad que corresponden a las áreas forestales, con el contenido de carbono también por área, pero asociado también al tipo de vegetación, para obtener el inventario de emisiones. Todo esto no sería posible sin un arreglo institucional importante, que es INEGI, INEC y CONAFOR. ¿Sí? Ya no tengo mucho tiempo, entonces prácticamente les voy a explicar cómo se realizan. Tenemos asociado una superficie de dato de actividad, tenemos también un factor de emisión que ahorita vamos a ver cómo se calcula a través de todos estos datos del inventario. Tenemos asociado por tipo de vegetación un factor de emisión. Esto se convierte a contenido de carbono para posteriormente hacer el inventario de la cantidad de CO2 equivalente que corresponde al gas efecto invernadero. Ajá. Todo esto se ha realizado a través de un proceso constructivo, teniendo unas mejoras e innovaciones en estos últimos años para poder realizar esos inventarios. Se han desarrollado ya una detección de cambios a partir de la serie 6 con la última incorporación, una serie 5 ajustada. Se estimaron las emisiones ya no solamente en áreas ajustadas, sino ya se realizó un proceso de ajuste de esas áreas para poder generar áreas ajustadas con un proceso de exactitud temática, unos factores de emisión ya con los 2 ciclos completos del inventario nacional forestal. También se incluyeron los otros reservorios que no se ven incluidos en otros reportes, como es el madera muerta, hojarasca y mantillo, y mejorado los factores de emisión para degradación de suelos. Este es un poco de las mejoras que se han realizado en estos últimos reportes. También se pretende, y esto es muy importante que lo conozcamos, nosotros tenemos una base de datos, unas tablas automatizadas de cálculo, con lo que nosotros podemos realizar un cálculo semiautomatizado, es decir, todas las tablas, tanto la asociación de factores de emisión por tipo de vegetación y datos de actividad, están relacionadas para que nosotros podamos tener una semiautomatización de procesos y tengamos una construcción de inventarios de gases de efecto invernadero más efectivo y con menos manipulación de datos y ese tipo de cuestiones. Y bueno, creo que lo podemos dejar hasta aquí porque ya me pasé con el tiempo, creo, Miriam. Pues simplemente un poco mostrarles cómo se realizan los inventarios. Como les decía, nosotros tenemos calculados inventarios. Aquí les pongo el ejemplo nada más de un tipo de cambio que podemos encontrar dentro del inventario, que son tierras forestales, asentamientos humanos. Nosotros tenemos asociado para cada uno de estos cambios, tenemos asociado un dato de actividad, y también tenemos asociado a cada un tipo de vegetación, tenemos asociado un factor de emisión. Esta relación de factores de emisión, tanto la relación de datos de actividad, nosotros las metemos a esta tabla con relación de tablas, es decir, para que las tablas automáticamente me busquen el factor de emisión que corresponde a cada tipo de vegetación y la superficie de cambio entre este tipo de vegetación y asentamientos humanos, y los ponga en las columnas que se van a ir calculando automáticamente. Esto solamente es, como les decía, un tipo de cambio, pero si ven cada uno de los tipos de cambio, en el caso de tierras forestales, tiene muchísimos tipos de vegetación asociados. En realidad nosotros el tipo de reporte pues es un poco más general, pero tenemos una tabla inmensa de factores de emisión y datos de actividad que podemos contabilizar. Es más detalle de lo que reportamos, lo que nosotros tenemos en los inventarios, y esta es la parte que ustedes van a estar viendo, el cálculo del factor de emisión. En este caso solamente también tenemos biomasa aérea, pero también tenemos factores de emisión para hojarasca, para mantillo, para biomasa subterránea, etcétera, ¿no?
¿Alguna otra? Creo que ya será todo. Les pido por favor si tienen alguna pregunta o si alguien quiere complementar alguna cosa que se me ha pasado, por favor, porque fue muy rápido presentación.